de organismos, de ecosistemas, etcétera, o qué sé yo, la hidrología pues ve toda la unidad del ciclo del agua, etcétera. Entonces no es para nada errático en ese sentido, difuso, etcétera, sino que estas disciplinas recaen sobre él como objeto de estudio y no es para nada medio ambiente. Entonces, de hecho, pues habría que recurrir, claro, a estas disciplinas. Es lo que trata de hacer la economía ecológica, o lo que yo llamo el enfoque cointegrador, que es lo que yo llamé en mi libro La economía en evolución, ya en la primera edición hace ya más de un cuarto de siglo, donde entonces proponía precisamente en una misma raíz oikos, pues que se pudiera juntar el propósito utilitario de la economía ordinaria con la preocupación por la viabilidad, la estabilidad de los sistemas, etcétera, pues de la ecología, ¿no? En esa misma raíz oikos, porque fastidia un poco lo del oikos al cuadrado, ¿no? Economía ecológica, sobre dos veces parece un poco raro que sea eco al cuadrado, ¿no? Pero bueno, aquí sobre todo, como en inglés se admiten los adjetivos sin problemas, aunque suenen raro, porque se habla pues también a lo mejor de huella ecológica, y yo lo suelo llamar huella de deterioro ecológico, porque me parece que esa huella no es muy ecológica, que digamos, ¿no? Pero es que esa manga hecha para admitir así vale mucho pues para mistificar el lenguaje, que es un poco en lo que estamos, y para encubrir las cosas. Bueno, seguimos. Entonces, propuestas de la economía verde, pues quizá en las propuestas más, por las que se caracteriza más, vamos, entonces esto como economía verde o conservacionismo de mercado, es que trata de extender, claro, pues todo ese instrumental monetario para meter pues dentro del razonamiento suyo ordinario pues objetos pues de ese medio ambiente considerado inestudiado. Entonces, en ese afán de extender ese instrumental monetario, pues usa sobre todo dos criterios, uno o dos principios: quien contamina paga, para las externalidades negativas. ¿Externalidades de qué? Pues del sistema económico ordinario, otra vez a lo mismo, ¿no? Porque externalidades para nada hay en termodinámica, estas externalidades, o en otras disciplinas de la naturaleza no hay externalidades, son para la economía ordinaria, y entonces son lo que llaman daños ambientales para la economía ordinaria también, claro. Entonces, quien contamina paga sería un principio, pero también quien conserva cobra era otro principio, para ya por el otro lado cerrar. Y entonces de ahí se trata de valorar también servicios ambientales. Entonces, para poner también otros instrumentos monetarios para que funcione quien conserva cobra, por las externalidades positivas, se dice, que genera. Bueno, entonces ahí, en ese sentido, y yo creo que se ha hablado esta mañana, pues yo creo que ahí el problema es que el movimiento crítico, según ha salido lo de Río, parece que el negar todo y todo esto, pues yo creo que hay que entrar a ver precisamente y a denunciar de qué es de lo que se trata. Entonces un poco es lo que yo considero, porque claro, el instrumental monetario sin duda puede ser de utilidad para cambiar las cosas, ¿no? Entonces desechar, tocar para nada o ocuparnos para nada de lo monetario no tiene ningún sentido, precisamente cuando ha de ser lo que hemos de cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, los problemas que hay, que genera esta propuesta de la economía verde, en primer lugar, es que para dar prioridad al reduccionismo monetario de la economía verde supone, en la mayoría de los casos, relegar otros enfoques. Quiero decir que ya, pues qué sé yo, cuando se hace con los millones de tesis que ha habido, pues otra más sobre los derechos a contaminar y mercados de derechos, dice, hombre, pero ¿por qué no haces alguna sobre el canon de agotamiento en la extracción, que eso estaba de moda pues, cuando Estocolmo, ¿no? Pero ahora parece que ya no se lleva, y todo es una redundancia absoluta sobre los residuos, la contaminación, pero no es la preocupación por los recursos, ¿no? Entonces, bueno, o bien cuando estaba, yo me acuerdo, en un tribunal de tesis sobre precisamente los servicios ambientales en ecología en la Autónoma en Madrid, y resulta que
Pues digo, hombre, pero lo que veo es que si los ecólogos también se dedican a poner precios a todo esto y tal, no solo los economistas, ya los ecólogos también, pues dije yo, hombre, pues ¿quién va a estudiar los ecosistemas? Alguien tendrá que estudiarlos. Porque entonces el tema es que, claro, todo esto absorbe pues toda la reflexión, toda la literatura, y entonces anula pues cualquier otro intento que aparece como desapercibido, ¿no? Pero luego el problema es que lo que no nos damos cuenta es que el instrumental monetario de la economía verde gira en el vacío si no se conecta con enfoques que ofrezcan buenos puntos de apoyo en el mundo físico. Es decir, que tiene que apoyarse con un enfoque abierto y transdisciplinar. Entonces, si se mantiene en el reduccionismo monetario habitual, la cosa pues no da mucho de sí. Entonces ese es el problema, ¿no? De aquí, en ese sentido, pues mismamente, pues, ¿por qué no? Pues digo, bueno, pues muy bien, se hace el derecho, por ejemplo, una encuesta para ver la disposición a pagar de la gente. Digo, bueno, pues eso efectivamente no hace mal a nadie, como puedes hacer una encuesta de voto, de intención de voto, lo que quieras, pero el tema es que si se cree uno que con eso está resuelto, y entonces, claro, en un parque como salía esta mañana, hombre, habrá de preocuparse que es el parque, que hay dentro, tanto de vegetación, de ganadería, de fauna, etcétera, pero también quiénes son los propietarios, etcétera, 100.000 cosas más que a lo mejor hace que simplemente la cabaña ganadera que haya en el parque pues valga mucho más que la disposición a pagar de la gente. Quiero decir que habrá que conectar todas las cosas, porque lo monetario y la disposición a pagar y todo esto no es ninguna variable independiente, sino depende, claro, de la información de la gente, de la renta, etcétera, de una serie de cosas que pueden cambiar, ¿no? Entonces no es nada. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en esto, gira en el vacío, tenía aquí puesto el ejemplo del agua para acordarme, para concretar. Pues, por ejemplo, en el caso del agua, que yo es uno de los temas que he estudiado, y en eso organicé pues un seminario para la Agencia Catalana del Agua en Barcelona. Entonces, en ese sentido, claro, manejó bastante la directiva marco, todo esto, claro, donde ya ahí lo que es la Biblia es, antes incluso ya casi ahora de la economía verde, era precisamente quien contamina paga, ¿no? Quien contamina paga. Entonces, claro, me pongo yo a tratar pues de ver un poco con coherencia eso, de bueno, quien contamina paga, pero bueno, entonces el que evapora el recurso, es decir, lo consume absolutamente, entonces ese no paga nada, entonces solamente el que ha contaminado, que a lo mejor simplemente se rectifica depurándolo y sirve, ¿no? Pero entonces el que liquida el recurso no paga nada. Hombre, eso es una sandez lo que están diciendo en toda esa directiva marco. Cuando, entonces, claro, yo digo, hombre, pues habrá que decir quién deteriora paga, si acaso. Pero luego entonces vamos a aplicar ese instrumental. Entonces dices, pero bueno, entonces ¿quién deteriora más el agua? ¿Esta persona que se pone a mear en el río o esta otra que coge un cubo de agua? Ah, no sé. Pues habrá que resolver eso. Si no se sabe quién deteriora más, entonces quiero decir que ahí está la metodología pues, que yo he desarrollado con Antonio Valero, siguiendo el ciclo del agua como un gradiente de potenciales, desde que entra en alta por precipitación, pues con la mejor calidad, exenta de sales, etcétera, de forma natural se va degradando hasta que llega al fondo entrópico ya de máxima entropía de los mares, que es cota cero, y entonces va perdiendo calidad en cuanto a potencial físico por gravedad, que ya va a llegar a la cuota cero de los mares, hasta luego ya composición química, etcétera. Entonces ya viendo, pues si tú rectificas y sacando, pues precisamente de ese nivel entrópico esa cantidad de agua y lo pones en ese punto del territorio, por desalación y bombeo, pues ves cuál es el coste de reposición. O si no, si lo ha deteriorado un poco, pues un uso, pues ves cuál es el coste de reposición, de depurarlo, etcétera, y devolverlo al punto este. Entonces, quiero decir que ahí desarrollamos esa metodología y entonces, bueno, pues por primera vez, pues se puede decir, porque todo esto, claro, se mide en términos de energía y además cuánto cuesta en realidad en energía, y ya si quieres puedes orientar la tarificación
con este criterio, como quieras, ¿no? Pero es que si no, es que el tema quien contamina paga no iba a ninguna parte, era de una arbitrariedad absoluta, entonces habría que reconvertirlo por quien deteriora paga y entonces hacer una elaboración como la que hemos hecho para que eso pueda servir como instrumental económico, ¿no? Bueno, pues entonces después de aclarar esto, entonces lo que es el reduccionismo monetario sin más, pues no lleva a ninguna parte, vamos, da vueltas sobre sí mismo y lo que genera es arbitrariedades. Entonces, vamos, la propuesta mía de enfoque cointegrador, esto está tomado también del libro La economía en evolución, pues claro, es ampliar el objeto de estudio desde los recursos, es decir, antes de que hubieran sido valorados, por lo tanto no entraban pues, dentro del enfoque económico ordinario, y siguiendo después su trayectoria cuando por definición han perdido su valor porque se han convertido en residuos, ¿no? Y entonces ahí pues hay una serie de operaciones, de procesos precisamente no considerados en el enfoque económico ordinario, que es todo el metabolismo económico con actividades de apropiación, transformación, uso, etcétera. Y luego, claro, hay unas salidas monetarias, producción de valor, consumo de valor, etcétera, que es lo que registra la contabilidad económica ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, claro. Esto, como digo, procede de la primera edición que estaba antes del euro. Bien, bueno, y aquí, entonces, por lo tanto, no se puede obviar que tiene que haber un territorio por debajo. Es que eso no cae en el vacío. Ahí hay un territorio con una delimitación geográfica y aquí una flecha del tiempo con las irreversibilidades, que es lo que enseña la termodinámica, menos t más t, donde opera. Entonces no se puede volver atrás así tan alegremente. Entonces, bueno, pues con este enfoque, entonces, por lo tanto, es un enfoque abierto, multidimensional, puesto que se hace uso pues, de todas las unidades de las ciencias de la naturaleza, pero también de las unidades monetarias, claro, para conectar todo eso. Y entonces, claro, es un enfoque por fuerza transdisciplinar. Entonces, todo esto lo que lleva es un cambio de estatuto de la disciplina, de la economía como disciplina, porque ya no puede funcionar el ciclo cerrado en el mundo cerrado de los economistas y en el universo aislado del valor monetario, sino que hay que poner en común con otros especialistas, bueno, pues como digo, Antonio Valero, pues es catedrático en termodinámica y esto, entonces claro, porque hay que reconocer las propias limitaciones y entonces poner en común pues con otras disciplinas para elaborar metodologías que en buena parte están en mantillas, ¿no? Entonces por eso yo creo que es sugerente este campo. Y sobre todo el cambio de estatuto de la economía es que hace que el enfoque, el reduccionismo monetario ordinario, hace que con la gorra se plantee la obtención de óptimos. Se obtiene enseguida un óptimo y ya apoyado científicamente se presenta como solución óptima para la gestión. Sin embargo, en cuanto se complica la cosa y ya es multidimensional, entonces ya no hay óptimos científicos porque hay soluciones que son mejor para una cosa, mejor para otra, mejor para la energía, mejor para el agua, mejor para etcétera, etcétera, incluso desde los recursos naturales, entonces el territorio, etcétera, la energía fósil, la energía renovable, etcétera, es decir, que son opciones entonces que se salen precisamente de cualquier óptimo científico, no se puede resolver en el mero campo de la racionalidad científica, de ahí que habría que dar cabida a la participación social, precisamente para orientar los escenarios, vamos, cosa que normalmente quien toma las decisiones es la mano del poder, sin más, entre bastidores, y para eso usa el enfoque económico ordinario, sin más, ¿no? Pero claro, si queremos hacer algo pues esto abierto, transdisciplinar, pues lo suyo sería dar cancha a la participación social, porque si no, no hay óptimos científicos ni nada que se le parezca, ¿no? Si no hay distintos escenarios y hay que optar, ¿no?
Bueno, entonces ya la cuestión es que la idea usual del sistema económico y la economía verde soslaya las raíces del deterioro ecológico. Es un poco en lo que voy a entrar ahora. En primer lugar, lo soslaya por su reduccionismo monetario. Y no solamente un reduccionismo monetario, que ignora, pues claro, todas las realidades que hay más allá, sino que valora solo el coste de extracción y no el de reposición de los recursos naturales. E impone además una creciente asimetría entre el valor y el coste físico y humano de los procesos. Es decir, que a medida que es mayor el coste físico y el trabajo es más penoso, menos se valora. Es decir, es una valoración inversa, es lo que yo he llamado, pues en ese libro Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico, con Antonio Valero, la regla del notario, que retomo, claro, en este libro de las raíces, etc. Y entonces, bueno, todo esto va unido a un marco institucional que avala, claro, derechos de propiedad desiguales, organizaciones jerárquicas que se dan por buenas y se les da cancha, pues como son normalmente pues, las empresas capitalistas y los partidos políticos, relaciones laborales dependientes que se dan por buenas, por muy precarias que sean, un sistema financiero que amplifica la desigualdad y entonces, claro, pues como se dice, pues con esos mimbres salen estos textos, entonces no hay otro resultado más que el deterioro ecológico y la polarización social, ¿no? Pero es que esto no lo ve para nada la economía verde, como estamos diciendo, sino que intenta, pues, marear la perdiz, entonces imputando valores, pues, a determinados retales, pues, de ese medio ambiente inestudiado para extender su radio de acción desde el enfoque económico ordinario, ¿no? Bueno, aquí tengo yo, por ejemplo, de la regla del notario, pero no sé cómo voy a ahora, me parece que voy un poco... Tenemos que dejarlo para el si no, lo hacemos por eso. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Llevas 40. Bueno, pues entonces... No, bueno, aquí tengo, es que en la curva del notario, la cuestión es que si este es el precio, la línea de precio, y entonces eso es el recurso, pues si se extrae de la corteza terrestre se toma a precio cero, no se preocupa para nada de reponer ese mineral con esa ley que existía en ese yacimiento, que es una rareza de la corteza terrestre, y entonces de reponer, una vez que se ha usado y deteriorado y degradado, reponerlo, de ahí que parta ya entonces esa ordenada en el origen, que es un coste físico de reposición que no se tendría en cuenta a valor cero, pero luego entonces se ve que aumenta más la valoración que el coste físico, porque si aumentaran de forma proporcional seguirían la línea de la bisectriz. 3/4, lo mismo ocurre con el trabajo. Si esto es la desutilidad o penosidad del trabajo y esto los salarios, pues claro, cuanto más penosos son, menos retribuidos están. Aquí estaría quizá el salario mínimo, que por razones institucionales pueden frenar eso, o bien, pues por ejemplo, alguna lucha sindical, como la minería, pues que bueno, pues se aumenta la retribución en ese trabajo que es penoso. De ahí que, bueno, todo esto lo que trasluce es que la idea de desarrollo, pues es una cuestión más posicional y no, como veremos, de mucho frugalidad, producción, ahorro y todas estas cosas, sino que en realidad pues vemos que es que los países ricos o las personas ricas son ricos porque se sitúan en los tramos de arriba de la regla del notario. De ahí que en realidad lo que se llama desarrollo es que se pretende que los países trepen por la curva del notario y las personas, pero claro, el tema es que todo esto es insolidario, porque para que estén arriba precisamente unos países, pues otros han de estar de abajo, entonces es una cosa de cajón. Aquí, bueno, esto en cuanto al medio ambiente físico, hemos visto, ahora vamos a pasar un momentito al medio ambiente financiero. Entonces se soslaya el proceso de financiarización, vamos, la economía verde soslaya ese proceso de financiarización que priorizó la creación de valor a través del comercio de activos patrimoniales frente al comercio de mercancías, ¿no? E hizo que el sistema financiero un instrumento clave para el ejercicio del poder a escala planetaria. Entonces se ignora que el desarrollo
pues no es cosa de producción, sino de poder y posición, básicamente. Y entonces la creencia de que un país desarrollado es muy productivo y que ahorra mucho y puede prestar mucho al resto del mundo, pues claro, oculta la realidad de que un país desarrollado es el que ejerce su poder como atractor de capitales, recursos y población del resto del mundo, como vamos a ver, ¿no? Entonces está la paradoja, por lo tanto, que los países más ricos, en concreto Estados Unidos, el país más rico del mundo, pues es el más endeudado del mundo, ¿no? Entonces tú dices, pero bueno, eso no casa con el enfoque ordinario, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad un país desarrollado? Pues es el que consigue atraer capitales del resto del mundo aprovechando una relación de intercambio favorable y o conjunción nacional o emitiendo pasivos no exigibles o titulizando sus propios pasivos exigibles. ¿Qué son pasivos no exigibles? Pues un pasivo, por ejemplo, es el dólar o el euro que emiten los bancos centrales, te dan un papelito o una anotación bancaria, pero tú no puedes pedir nada, no hay nada detrás, como ya desde que se quitó la conversión en oro de las monedas, es lo que puedas comprar con ese papelito. Ese es un pasivo del Banco Central, que emite el Banco Central y lo coge la gente, pero es un pasivo no exigible, no puedes exigir nada. Es igual que una acción que emite una empresa, pues tú lo tienes, lo has comprado y bueno, lo que valga en la bolsa si lo quieres vender otra vez, pero como un accionista sin más con una acción por ahí, pues no puedes exigir nada. Entonces te consideras teóricamente partícipe, pero si luego vale la mitad, pues la mitad vale, no le puedes pedir que te dé lo otro a nadie, ¿no? Entonces, bueno, esos son los activos, los pasivos no exigibles, y los exigibles pues serían, por ejemplo, las hipotecas, pero luego ¿qué pasa? Pues las empaqueta, las tituliza y tal, las vende a los mercados financieros internacionales, entonces ya las ha titulizado y el riesgo ya recae sobre los que lo han comprado, pues un poco lo que ha pasado con Estados Unidos o con España, que claro, hacía lo propio, ¿no? Con las propias hipotecas, ¿no? Bueno, entonces los países ricos pues son los que se apoyan en esto, y entonces por lo tanto el desarrollo es una cuestión más de posición que de producción, con lo cual induce a pensar más en modelos de dominación o depredación. Y entonces por ahí que yo haya aplicado pues modelo depredador-presa o parásito-huésped para analizar estas cosas con mejor fortuna, vamos, o inteligencia en general de lo que está pasando en el mundo, que con el enfoque económico ordinario, que lo único que hace es encubrirlo, ¿no? Bien, pues entonces en este sentido, sintetizando con este cuadro en el libro de las raíces, pues se podría caracterizar un país desarrollado trascendiendo la metáfora de la producción como un panorama comercial en el que le es favorable a ese país la relación de intercambio frente al resto del mundo. Es de cajón que si unos países tienen la relación favorable a sí mismos es porque otros no la tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal y como analizó en España, pues antes no la tenía, en los 50, era país pobre, pero luego ya, pues por cada tonelada que importa, pues resulta que la tonelada que exporta le vale el doble, ¿no? Es decir, que una relación favorable, ¿no? Comercial favorable. Panorama financiero, pues consigue atraer capitales del resto del mundo emitiendo pasivos no exigibles, es el caso de Estados Unidos, que emite con alegría y optimismo dólares, y los admiten hasta las mafias rusas, etcétera, con los bajos de dólares por ahí, etcétera, y luego el 70% o más, vamos, de las divisas del mundo son dólares, o sea que es un pasivo del banco que ha emitido la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? O bien, pues todas las acciones de las transnacionales estadounidenses que cotizan en dólares, o bien todas las commodities, es decir, el petróleo cotiza en dólares, luego hay que comprar dólares para comprar petróleo, ¿no? Que es un poco, ves que hay una imposición de poder pues muy fuerte sobre el mundo de este país. Entonces, panorama físico, pues claro, deficitario en general, en los países llamados desarrollados, deficitarios en recursos y excedentarios en residuos frente al resto del mundo. Todos ellos lo son, incluido Estados Unidos, que tiene un territorio inmenso, ¿no? Y gran cantidad de recursos naturales, pero no digamos ya Europa y Japón, claro, son totalmente deficitarios. Eso que ahora usan ese gran taller del mundo
que es China, vamos, y el sudeste asiático, ¿no? Bueno, panorama demográfico atrae población del resto del mundo también. Entonces resulta que podríamos decir que desarrollado equivaldría en esos modelos a depredador, en cuanto que los desarrollados son pocos, sin embargo el grueso de la población y del territorio no lo son, y de ahí que sean usados como base de recursos, de población y de sumidero de residuos, que es un poco la base de la polarización del mundo actual, pero esa polarización se reproduce dentro de los propios estados. Bueno, entonces yo aquí en esto en el libro de las raíces había puesto como el modelo de dominación colonial pues se ha subvertido, en cuanto que estaban esos cuadraditos, las metrópolis con las colonias en los países dominados, luego un comercio colonial jugoso y luego inversiones hacia las colonias, aunque no fuera más que en infraestructuras extractivas como puertos, ferrocarriles o cosas de estas, ¿no? Sin embargo, la situación actual ya ha cambiado institucionalmente, porque esas estrellitas son las transnacionales, y esos granitos que le ha salido al mundo ya no son las colonias, se ha sucursalizado el mundo por las empresas transnacionales, son filiales de las empresas transnacionales. Al mismo tiempo, estos triangulitos aterritoriales son los paraísos fiscales que estas transnacionales pueden escabullir, pues precisamente la normativa de los países, y ya lo que ocurre es una flecha inmensa de recursos, porque estos países serían incapaces de vivir sin extraer cantidad, vamos, sobre todo de energía y recursos del resto del mundo, y de usar el resto del mundo como sumideros. Ya incluso algunos de ellos, como Estados Unidos, su relación, vamos, su balanza comercial es totalmente deficitaria, y entonces como salvan la situación es usando como atractores del ahorro del mundo, que acude o bien pura y simplemente a sus bancos de Nueva York, Suiza, etcétera, o bien también pues a comprar los títulos que emiten en los mercados financieros internacionales, ¿no? Entonces es un poco el panorama de cómo se reproduce la dominación en el mundo. La cosa es que ya incluso lo que se ha invertido es la flecha de población. Ya no va la población de los países ricos a colonizar el mundo, sino que es la población del resto del mundo, que al haber generado un diferencial tan enorme pues de salarios, precios, entonces luego también la globalización pues de los medios, entonces ve ahí pues esos escaparates de la sociedad de consumo, que son las metrópolis de los países ricos, pues entonces hay un flujo de población, que es lo que en realidad pues también se pone en realidad a prueba el sistema al ese aluvión pues tan enorme de población que intenta escapar desde el resto del mundo. Valga decir ahora que, bueno, al absorber el ahorro del mundo, lo que genera es una escasez de capital en el resto del mundo, que le piden de rodillas que invierta y tal, y luego, pues qué sé yo, pues en Argentina pues había mucho más dinero de los argentinos en los bancos de Nueva York de la deuda del país, ¿no? Entonces el tema es clave, es que succiona el ahorro del mundo y entonces genera una escasez de capital en el resto del mundo, que ya, bueno, nos dan préstamos, inversiones, etcétera, para nada desinteresadas, etcétera, que cierran el ciclo de dominación. Pero vamos, el ciclo de dominación además necesita apalancarse con lo militar. Estos otros granitos que le han salido al mundo pues son las bases estadounidenses en el mundo, y los triangulitos son países con tropas, ¿no? Entonces es un complemento indispensable, como comento en el libro de las raíces. Y bueno, aquí viene la deuda, el pasivo deuda de Estados Unidos y de los países pobres. Lo de los países pobres es la barrita verde, es peccata minuta con relación a la posición deudora de Estados Unidos, que es la que se lleva la parte del león frente al mundo, pero lo es o en pasivos no exigibles, o bien, de ahí, como ejerce su poder, pues haciendo su deuda en pasivos no exigibles, o en exigibles que ha titulizado, entonces ya echando el riesgo